Los sindicatos son las asociaciones de trabajadores o patrones, constituidos para el estudio, mejoramiento y defensa de sus respectivos intereses. Tanto los trabajadores como los patrones tienen el derecho de constituir sindicatos, sin necesidad de autorización previa, pero a nadie se le puede obligar a formar parte de un sindicato o a no formar parte de él. Los sindicatos de trabajadores pueden ser: 1. Gremiales. Los formados por trabajadores de una misma profesión, oficio o especialidad. 2. De empresa. Los formados por trabajadores que presten sus servicios en una misma empresa. 3. Industriales. Los formados por trabajadores que presten sus servicios en dos o más empresas de la misma rama industrial. 4. Nacionales de industria. Los formados por trabajadores que presten sus servicios en una o varias empresas de la misma rama industrial, instaladas en dos o más entidades federativas. Y 5. De oficios varios. Los formados por trabajadores de diversas profesiones. Estos sindicatos solo podrán constituirse cuando en el municipio de que se trate el número de trabajadores de una misma profesión sea menor de 20. Los sindicatos de patrones pueden ser: 1. Formados por los patrones de una misma o varias ramas de actividades y 2. Nacionales. Los formados por patrones de una o varias ramas de actividades de distintas entidades federativas. Los sindicatos deberán constituirse con 20 trabajadores en servicio activo o con 3 patrones por lo menos. Huelga. La huelga es la suspensión de trabajo temporal llevada a cabo por una coalición de trabajadores, tomando en consideración que los sindicatos de trabajadores son coaliciones permanentes. La huelga puede abarcar a una empresa o a uno o varios de sus establecimientos, pero debe limitarse al mero acto de la suspensión de trabajo. De acuerdo con el principio de libertad sindical, corresponde a los trabajadores determinar cuáles son los fines que pretenden alcanzar a través de la proclamación y, en su momento, del estallamiento de la huelga. De esta suerte, con el sentido y oportunidad de los intereses profesionales que persiguen los huelguistas, estos son quienes deciden cómo diseñar sus estrategias reivindicatorias y en qué forma hacer valer sus pretensiones jurídicas frente a quienes consideran que violentan sus derechos. Es legalmente existente la huelga que satisface los requisitos y persigue los objetivos señalados en el artículo 450 de la Ley Federal del Trabajo, que establece tener como propósito: 1. Conseguir el equilibrio entre los diversos factores de producción, armonizando los derechos del trabajo con los del capital. 2. Obtener del patrón o patrones la celebración del contrato colectivo de trabajo y exigir su revisión al terminar el periodo de su vigencia, de conformidad con lo dispuesto en el capítulo 3 del título séptimo. 3. Obtener de los patrones la celebración del contrato ley y exigir su revisión al terminar el periodo de su vigencia, de conformidad con lo dispuesto en el capítulo 4 del título séptimo. 4. Exigir el cumplimiento del contrato colectivo de trabajo o del contrato ley en las empresas o establecimientos en que se hubiese sido violado. 5. Exigir el cumplimiento de las disposiciones legales sobre participación de utilidades. 6. Apoyar una huelga que tenga por objeto alguno de los enumerados en las fracciones anteriores. Y 7. Exigir la revisión de los salarios contracturales, a que se refieren los artículos 399 bis y 419 bis. La huelga es ilícita. 1. Cuando la mayoría de los huelguistas ejecuten actos violentos contra las personas o las propiedades. Y 2. En caso de guerra, cuando los trabajadores pertenezcan a establecimientos o servicios que dependan del gobierno. Huelga justificada es aquella cuyos motivos son imputables al patrón y es causa legal de suspensión de los efectos de las relaciones de trabajo por todo el tiempo que dure.